Bienvenidos a Visión Global. Un día más, las bolsas, tanto en Europa como en Estados Unidos, registran unas pérdidas no muy significativas, pero sí, pues bueno, hablamos de pérdidas en ambos lados del continente. Vamos a hacer un breve repaso antes de pasar al análisis con José Ricardo Rangel desde México, como cada día. Aquí en Europa tenemos al CAC francés, que registra un retroceso del 0,47% en esta hora de cierre. El FTSE 100, por su parte, se mantiene casi plano con un menos 0,08% de retroceso de caída, mientras el DAX alemán sí que se anota una subida de un poco más de 2 décimas, un 0,23% al alza. Por su parte, el IBEX 35 registra una caída del 0,75% y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos al Nasdaq 100, que registra una caída de 0,24% a esta hora, que se mantienen abiertas las bolsas allí en Estados Unidos, en Wall Street, y el S&P 500 registra una caída que duplica la del Nasdaq, algo que no suele ser muy corriente. El S&P 500 registra una caída de más de medio punto porcentual, con un retroceso del 0,53%. Y con estos datos de los principales índices bursátiles a ambos lados del Atlántico, pasamos ahora, como cada día, al análisis de José Ricardo Rangel desde México. Muy buenas, José Ricardo. Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, pues un gusto saludarte y la verdad es que hemos estado muy entretenidos aquí en la pues celebración de los 25 años. Sí, de la Mafore, de la CONSAR, la Comisión Nacional de Seguros de Ahorro para el Retiro, aquí en México, que se encarga, pues obviamente, de regular todos los temas de las AFORES, estas cuentas individuales que ya hemos platicado. Si recordarás, ya se habían celebrado, la fecha, digámoslo así, como tal, de los 25 años. Sin embargo, bueno, cada año se realiza la convención anual AFORES en México, y esto es interesante con los mercados, mi querido Fernando, amigos. Pues vaya, los inversionistas institucionales aquí en México, en su mayoría son estos fondos de pensiones que, bueno, pues ya hemos platicado que ha pues estado en mucho teje-maneje de acuerdo a que si se dispone por parte del gobierno nuestros fondos de ahorro, etcétera. Bueno, pues en conclusión, los fondos de ahorro son de los trabajadores, de cada uno de los trabajadores, y si bien las AFORES, estas sociedades, pues invierten en proyectos de infraestructura, no quiere decir directamente que sea uso exprofeso del gobierno. Existen obras de infraestructura y vaya, los comités de riesgos son los que se encargan, y dependiendo obviamente del apetito de riesgo de cada una de las AFORES, será el apetito que tengan para ciertos proyectos. Déjame te comento rápidamente que se dio a conocer, y sobre todo muy relacionado con esto, en uno de los paneles. Vamos a estar hablando, yo creo que la próxima semana vamos a tener muchas entrevistas al respecto, pero déjame te externo una muy interesante al respecto precisamente de todo el tema de regulación, y es que ¿qué nos esperamos precisamente para el sistema de ahorro para el retiro a nivel global? Bueno, pues a nivel, por ejemplo, Latinoamérica, que es la región que nos compete acá, por ejemplo, los temas de actualización de activos, y esto no es más que otra cosa que la actualización de activos, como son los bonos, como son las acciones, ¿no? Y esto, sobre todo, considerar dentro de estos activos y este refresh, digámoslo así, que se comentó dentro de la Afore, pues que ya tengan la tónica ASG, que tengan este componente, pues no nada más social, sino ambiental y de gobernanza, y bueno, pues que pues sea apetecible precisamente que cada una de las sociedades de ahorro para el retiro pues esté evaluando precisamente que contengan los proyectos pues estas tónicas. Por otro lado, bueno, pues también como ya había comentado, estos proyectos de infraestructura, que cada vez más que se den estos proyectos de infraestructura, pero una infraestructura inteligente, una infraestructura obviamente apegada a una funcionalidad, ¿no? Y que pues efectivamente den los retornos esperados en el momento que pues se culminen
estos proyectos de infraestructura. Por otro lado, déjame te comento que también estuvimos llenos de la parte de tecnología, Fernando, y sobre todo enfocada en la blockchain. Los participantes de esta convención van a tener su certificado de participación generado a través de la blockchain, y esto es muy fácil. Una empresa pues mexicana, unos empresarios que también vamos a invitarlos aquí al programa para que nos den más detalle. Bueno, esta parte de la identidad, de las certificaciones a través de la blockchain, muy interesante, la verdad, porque pues se genera un NFT, y el NFT pues vaya, va ligado a esta cadena de bloques. Y pues vaya, muy interesante este tema, y vaya, sobre todo la parte de tecnología, estuvo uno de los presidentes, uno de los directores de las Afores, precisamente platicando con un expositor a través de un de realidad virtual, no aumentada. Esto es muy interesante. Próximamente, seguramente en unos años lo vamos a ver que sea más común. Y bueno, ahí como evolucionó pues esta convención, que hoy de hecho todavía vamos a estar ahí en la convención, y todavía nada más colgando con ustedes nos lanzamos nuevamente a la convención. Y bueno, sin más preámbulos, vamos con el mercado, y precisamente también estamos en terrenos negativos, mi querido Fernando, en el índice de precios y cotizaciones. Recordemos que ya habíamos alcanzado las 52,000 unidades, hoy estamos en las 52,431 unidades, lo que corresponde a un 0,43% a la baja con respecto al día de ayer. ¿Quiénes son las acciones que están pues trayendo al índice a terrenos negativos? Tenemos a Megacable, esta empresa precisamente de interconexión de servicios de telefonía y de datos, también con 2,72 a la baja. La parte de consumo con Kimberly con 2,69 a la 2,72 en este instante a la baja. Por otro lado, la aerolínea Volaris, que ya había recuperado terreno, ya había alcanzado los 21 pesos, hoy pues está en terreno negativo, 2,63 a la baja, rondando ya los 19 pesos con 98 centavos. Y finalmente Grupo Televisa, esta empresa de medios, 21,55 pesos por acción, lo que corresponde un 2,13 a la baja. Las principales alzas las vamos a tener en el Asites, esta empresa de conexión también, con 7,11 a la alza. Gruma, esta empresa precisamente que tiene mucho que ver con la parte de harina de maíz, que es pues una de los principales commodities que manejamos aquí en México, con 2,82 a la alza. Y finalmente embotelladora FEMSA, Coca-Cola, 1,90 a la alza. Y es así como se está desenvolviendo el mercado bursátil aquí en México, y esta situación pues de la Amafore, que hoy va a estar precisamente uno de los premios Nobel de Economía, y vamos a estar muy pendientes con todo el resumen para ustedes desde aquí, desde México, muy interesantes a nivel internacional. Pues muchísimas gracias José Ricardo, como cada día, por acompañarnos desde México en Visión Global, y bueno, que vaya muy bien por allí, por Acofares. Ahí vamos a estar, nos estamos viendo el día de mañana, Fernando, te mando un fuerte abrazo, hasta luego, amigos. Muchas gracias, y a todos los que nos veis desde casa, hacemos una pausa publicitaria ahora.